Seguiremos hablando de los diferentes componentes celulares, considerando ahora lo relacionado con el núcleo celular. Ya hemos comentado que el núcleo celular es una de las principales características que definen al grupo de células eucariotas, que las diferencia de sus precursores procariotas, en donde el material genético no se encontraba compartimentalizado, sino se encontraba inmerso o disperso en el citoplasma, constituyendo el denominado nucleoide. En el caso de las células eucariotas, los diferentes grados de evolución llevaron a la compartimentalización del material genético y su incorporación en una organela específica o su incorporación en una estructura específica dotada de una membrana nuclear que la delimita, que es el núcleo celular. Recordemos que el núcleo celular entonces contendrá todo el material genético de la célula en forma de sus ácidos nucleicos básicos, como lo es el ADN o ácido desoxirribonucleico y el ARN o ácido ribonucleico. Todo el material genético de la célula pues va a ser el encargado de regular las funciones vitales celulares, como lo va a ser la replicación celular durante el ciclo celular, durante el proceso de mitosis, en donde este material genético se duplicará y se desplazará cada uno de ellos a la célula hija. Y un poco más importante, pudiésemos decir, en el día a día de la célula, que es la regulación de la síntesis proteica celular. Recordemos que los ácidos nucleicos constituyen la base, constituyen el molde que contienen toda la información genética en forma de lenguaje en bases nitrogenadas para generar pues la síntesis de proteínas en particulares. Recuérdense que cada gen, en el caso del ADN, es transcrito por una hebra complementaria de ARN mensajeros durante el proceso de transcripción celular. Esta hebra de ARN mensajero posteriormente sale al retículo endoplásmico rugoso y específicamente al ribosoma, donde se traduce este lenguaje genético en forma de bases nitrogenadas, en forma de tripletes de bases nitrogenadas denominadas codones, y se produce la traducción y síntesis de la proteína en cuestión. Recuérdense que el dogma central de la biología es un gen presente en el DNA codifica para una proteína. En relación con las características morfológicas del núcleo, pues su tamaño guarda una relación con el citoplasma de la célula. Usualmente, mientras mayor citoplasma tenga la célula, más volumen nuclear va a tener. Esta relación, denominada relación núcleo-citoplasma, es importante porque en determinadas patologías en donde hay alteraciones del crecimiento celular, como lo son las patologías de tipo neoplásica, cancerígenas, se genera una pérdida de esta relación núcleo-citoplasma con núcleos desproporcionadamente grandes al tamaño del citoplasma de la célula. En relación con la forma usualmente se adapta a la forma celular. Hay núcleos que pueden ser cúbicos, cilíndricos, planos, de acuerdo a la forma de la célula. Su número usualmente hay un solo núcleo por célula. Sin embargo, algunos tipos de células pueden tener varios núcleos. Por ejemplo, los osteoclastos, que son las células encargadas de comerse la matriz del hueso, de hacer el proceso de resorción ósea, pueden tener varios núcleos. Inclusive, en algunas situaciones pueden presentarse unas masas de citoplasma multinucleadas denominadas sincitio. En este caso no es más que un acúmulo de células que se fusionan entre sí, fusionan sus citoplasmas y obviamente pues fusionan sus núcleos y se presentan de manera multinucleada. El núcleo se encuentra constituido por 4 elementos. La envoltura nuclear, membrana nuclear o nucleolema, la cual delimita pues el contenido del núcleo del contenido citoplásmico. El nucleoplasma, que es este protoplasma presente en el interior del núcleo, es como si hiciéramos una relación con el citoplasma de la célula, pues entonces en el núcleo es el nucleoplasma. La cromatina, que no es más que el material genético desenrollado entre etapas de ciclo celular en el interior de la célula, es ADN desenrollado, no plegado en forma de cromosoma. Y el nucleolo, que no es más que una condensación de material genético en donde nosotros tenemos la codificación para un tipo de RNA que se llama RNA ribosomal. En el caso de la membrana nuclear vemos acá que está constituida a su vez por dos membranas trilaminares, dos membranas biológicas, una membrana nuclear externa y una membrana nuclear interna. La interna da hacia la cara nuclear, la externa da hacia la cara citoplasmática y se continúa con el retículo endoplásmico rugoso. Fíjense que entre ambas membranas tenemos una pequeña separación, un pequeño espacio que denominamos cisterna perinuclear o espacio perinuclear. Es de destacar que el citoplasma y el nucleoplasma se pueden comunicar libremente gracias a la presencia de unos poros o canales, unas estructuras denominadas poros nucleares. La membrana mitocondrial interna también se encuentra en contacto con un conjunto de redes de citoesqueleto presentes en el interior del núcleo, denominados filamentos intermedios. Estos filamentos intermedios nucleares constituyen la denominada lámina nuclear. La lámina nuclear juega un papel importante para darle estabilidad a la membrana nuclear interna durante el proceso de mitosis.
Recuérdense que durante las primeras fases de la mitosis, específicamente la profase, se hace necesario desintegrar la membrana nuclear, pues para permitir el libre desplazamiento de los cromosomas. Eso se produce gracias a la fosforilación de las proteínas de la lámina nuclear que permiten esta degradación. Fíjense aquí todos los filamentos intermedios que constituyen esta lámina nuclear, que se encuentra anclada acá a la membrana mitocondrial interna. Fíjense la membrana mitocondrial externa y el espacio presente entre ellos, que es el espacio perinuclear, y la libre comunicación entre el citoplasma y el nucleoplasma a través de estos poros nucleares. Como ya hemos descrito entonces, la membrana nuclear externa se continúa con el retículo endoplásmico rugoso, es una libre comunicación que tiene como finalidad permitir el paso directo de lo que son los RNA mensajeros que se producen por el proceso de transcripción nuclear al retículo endoplásmico rugoso, donde se van a encontrar directamente con los ribosomas y se va a producir el proceso de traducción. La comunicación entre citoplasma y nucleoplasma se establece gracias a los poros nucleares. Es de destacar que el número de poros nucleares varía con la actividad metabólica de la célula, esto ya lo hemos indicado. Mientras más actividad transcripcional o sintética tenga una célula, pues entonces más poros va a tener para permitir más paso de RNA mensajeros desde el nucleoplasma al retículo endoplásmico rugoso. El tráfico de sustancias está regulado, no es una permeabilidad libre como tal, tenemos un conjunto de proteínas que constituye una especie de jaula que se denomina el complejo del poro nuclear, que regulan entonces el paso de el paso de determinadas proteínas en ciertos momentos. Habíamos mencionado la cromatina. La cromatina no es más que todo el material genético de la célula en forma de DNA asociado a un grupo de proteínas que se clasifican como proteínas de tipo histonas, en número de 5, o proteínas no histonas. Importante destacar que ellos no son más que material genético en un nivel de plegamiento bajo. ¿Qué quiere decir esto? El DNA tiene que plegarse en el interior del núcleo para poder disminuir su volumen. Si nosotros dejásemos todo el ADN dispuesto de manera lineal, sería infinito y jamás pudiésemos contenerlo dentro de una célula. De tal manera que tenemos que empezar a plegarlo. El primer plegamiento que como vamos a ver más adelante experimenta el ADN se denomina nucleosoma. Cuando yo empiezo a plegar un poquito más los nucleosomas, genero la cromatina. La cromatina paulatinamente puede llegar a enrollarse más cuando yo necesito entonces tenerla más compacta. En ese caso, durante el proceso de mitosis, yo puedo compactar aún más la cromatina y formar una estructura que se denomina cromosoma. De tal manera que es entre las fases mitóticas, en lo que denominamos interfaces celulares, es decir, entre los ciclos celulares, entre las divisiones celulares, en donde todo este material genético no está compacto en forma cromosómica, sino un poco más suelto, más desenrollado en forma de cromatina. Bueno, esto es una pequeña gráfica que nos ilustra, vean cómo realmente la membrana nuclear externa se continúa con todo lo que es el retículo endoplásmico rugoso y todos sus ribosomas. El complejo del poro nuclear, como vemos acá, una gran cantidad de proteínas, regulando una especie de armazón o jaula por donde atraviesan las proteínas. Si estamos hablando de cromatina, estamos hablando de ADN, ¿correcto? El ADN es el principal ácido nucleico, es el ácido denominado desoxirribonucleico. Como sabemos, contiene toda la información genética del organismo organizada en unas estructuras denominadas genes. Recuérdense que dijimos que los genes son los responsables de la regulación de la síntesis proteica. El ADN y el ARN como tal están constituidos por repeticiones de unas estructuras denominadas nucleótidos. Todo nucleótido está constituido por 3 elementos. Hacia el centro, una base nitrogenada, la cual pertenece a una de 2 clases, o purinas o pirimidinas. Las purinas a su vez contemplan 2 tipos de bases, la adenina o la guanina. Las pirimidinas, por el contrario, contemplan 3 bases, principalmente la citosina y la timina. Sin embargo, hay que considerar una tercera, que es el uracilo. Posteriormente, la base nitrogenada se encuentra unida a un grupo de azúcar de 5 carbonos denominado pentosa, que en el caso del ADN se denomina desoxirribosa y de ahí el nombre ácido desoxirribonucleico. Y finalmente un grupo fosfato que forma como tal la periferia del nucleótido. Dijimos, recuérdense que el ADN no es más que repeticiones de nucleótidos unidos mediante enlace fosfodiéster. Fíjense que la orientación que se dispone de estos nucleótidos, la conformación estructural tridimensional del ADN, según el modelo de Watson y Crick de los años 50, es una doble hélice antiparalela. Es decir, todos los nucleótidos se organizan en el ADN en forma de una doble hélice que va en direcciones opuestas. Una va en un sentido y la otra va en otro sentido. Por eso se denominan antiparalela. Uno de los hallazgos más increíbles de Watson y Crick fue la complementariedad entre bases. Ellos se dieron cuenta que ambas hebras se unen entre sí mediante enlaces por puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas de los nucleótidos, pero son enlaces que siempre siguen las mismas repeticiones. La adenina siempre se va a unir con la timina mediante un doble puente de hidrógeno, mientras que la citosina siempre se va a unir con la guanina mediante un triple puente de hidrógeno. Fíjense acá la estructura de un nucleótido, la base nitrogenada unida a la pentosa, fíjense 5 carbonos, 1, 2, 3, 4 y 5, y un grupo fosfato.
Acá tenemos la disposición ya como doble hélice. Fíjense que las hebras como tal, el esqueleto de la hebra está constituido por los azúcares y los grupos fosfato, mientras que hacia el interior, hacia el centro de la hebra, tenemos las bases nitrogenadas interactuando entre sí de manera recíproca y complementaria. La adenina se une con la timina, guanina, citosina mediante puentes de hidrógeno. Fíjense acá como tal, ya las bases nitrogenadas, la interacción guanina-citosina por un triple puente de hidrógeno y adenina-timina por un doble puente. En el caso de la ARN las cosas cambian un poco. El azúcar pentosa que nosotros utilizamos no se llama desoxirribosa, se denomina ribosa. Y existe un discreto cambio de bases. En vez de tener timina, cambiamos esta pirimidina por otra base que se llama uracilo. Si en el ADN la adenina se unía con la timina, ahora en el caso de la hebra complementaria de ARN, si no tenemos timina, la adenina se va a unir entonces con el uracilo. El ARN es monocatenario a diferencia del DNA, es otra pequeña diferencia. Y tenemos tres tipos, el ARN mensajero, de transferencia y ribosomal. El ARN mensajero es el responsable del proceso de transcripción genética como tal. Recuérdense que el ADN contiene toda la información genética almacenada en unas estructuras denominadas genes. Estos genes se transcriben y se copia el código genético que está en una hebra de DNA en la hebra complementaria de ARN mensajero. Este RNA sale y va al ribosoma, donde el ribosoma comienza a leer estos tripletes de bases nitrogenadas transcritos en forma de codones, y el RNA de transferencia va a ser el responsable de llevarle aminoácidos a ese ribosoma para determinar la complementariedad entre el aminoácido que necesito de acuerdo al codón y a la información genética que yo tengo, en el proceso denominado traducción. Finalmente, el RNA ribosomal, pues entonces su función va a ser constituir como tal el ribosoma. Recuérdense que las subunidades ribosomales, la subunidad mayor y la subunidad menor, están constituidos en sí por ARN, en sí por proteínas ribosomales. Entonces, sus constituyentes son este RNA ribosomal. Fíjense aquí la diferencia entre el ARN y el ADN. El ARN una sola hebra, y fíjense que en vez de timina tiene uracilo. Aquí tenemos brevemente el proceso de transcripción, se desdobla la doble hélice y tenemos la codificación de toda la hebra de acuerdo a sus bases nitrogenadas en las bases nitrogenadas complementarias en una hebra de RNA mensajero. Esto va al ribosoma, el RNA mensajero se lee en el ribosoma y los RNA de transferencia van leyendo estas repeticiones de tres bases nitrogenadas, que son los codones, que van a ser específicas para un tipo de aminoácido en particular. Muy bien, en el caso de la cromatina, recuérdense que habíamos establecido que no es más que el material genético desenrollado entre las etapas de ciclos celulares. La unidad básica de plegamiento del DNA, en vista de disminuir su volumen, es el nucleosoma. Un nucleosoma no es más que dos vuelticas de ADN sobre un centro proteico que está constituido por 8 proteínas histonas. Esto se denomina nucleosoma. Recuérdense, dos hilitos sobre una bola de proteínas en su interior. Los diferentes nucleosomas se disponen siguiendo una especie de collar de perlas, los cuales se unen entre sí mediante una pequeña segmento de DNA de enlace. Los nucleosomas pueden seguir generando un plegamiento mayor. Pueden conformar las denominadas fibrillas de cromatina, que constituyen lo que se denominan espirales o solenoides, y estos están determinados por no más que 6 nucleosomas en cada giro de la espiral rodeando una proteína histona central que se denomina H1. Si la fibrilla de cromatina sigue plegándose, pues entonces durante la metafase mitótica, cuando sea el momento, se constituirá el cromosoma. Fíjense aquí, la fibrilla de cromatina plegando, dándole vueltica a las proteínas, formando los nucleosomas. Aquí ya se dispone en espiral y siguen plegándose hasta formar la cromatina como tal, laxa o condensa, y finalmente el cromosoma como tal. Fíjense aquí la disposición de las dos fibrillas de DNA siguiendo entonces la vuelta al centro de histona, que sigue plegándose, forma la cromatina, ya nucleosoma, fibra, un poquito de cromatina, ya con un poco más de plegamiento, hasta llegar finalmente a formar un cromosoma. De acuerdo a la condensación que presenta la cromatina y el grado de actividad, yo la puedo dividir en heterocromatina y eucromatina. La heterocromatina es cromatina sumamente compacta, son fibras muy densas. Como es muy compacta, tiene la capacidad de captar muchísima cantidad de hematoxilina y se ve al microscopio óptico con un alto grado de basofilia, ubicado solamente en la periferia del núcleo. Sin embargo, la heterocromatina, como está muy compacta, no tiene casi capacidad transcripcional. En el caso de la eucromatina, no se alcanza este nivel de densidad, sino las fibras están más laxas. Como están más laxas y están menos compactas, no captan tanta hematoxilina y por lo tanto no se ven a la microscopía óptica. Están dispersas por todo el núcleo de plasma y son las que tienen mayor actividad metabólica. Bueno, habíamos dicho que el último nivel de plegamiento del DNA pues son las estructuras en forma de cromosomas. Los cromosomas son estructuras duplicadas constituidas por DNA. Durante la fase S del ciclo celular, cuando nosotros duplicamos el ADN, este DNA duplicado, cuando la célula entra en mitosis como tal durante la etapa de metafase, se compacta, se condensa en su máximo nivel de plegamiento, que son los cromosomas.
tenemos 23 pares cromosómicos, de los cuales 22 son cromosomas autosómicos o autosomas, los cuales codifican pues para los diversos genes del organismo. Pero un par de cromosomas es el par sexual, el cual le otorga el sexo genético al individuo. Existen dos cromosomas sexuales, el cromosoma X de mayor tamaño y un cromosoma X de mucho menor tamaño. Y el cromosoma Y de menor tamaño. En el caso del cromosoma Y, este es específico del sexo masculino, contiene los genes que determinan la masculinidad. Por tanto, el sexo masculino tiene un balance cromosómico XY. En el caso de la mujer, tiene repeticiones de dos cromosomas X y es XX. Como ambos cromosomas X son bien grandes en relación con el Y, ellos pueden verse en una pequeña inclusión nuclear que se denomina el cuerpo de Barr. Vemos aquí un cromosoma, dos materiales genéticos, condensaciones de material genético denominadas cromátides, unidas a través de un centro que se denomina centrómero. Esto es un cariotipo, una representación esquemática de todos los cromosomas del organismo. Desde el cromosoma 1 al 22 vemos que el tamaño va disminuyendo paulatinamente y vemos los cromosomas sexuales. Finalmente, el nucleolo. El nucleolo no es más que una pequeña región del núcleo donde tengo una gran cantidad de material genético que codifica para ARN ribosomal. Se tiñe intensamente, tiene una basofilia bien intensa, pero no con Feldgen, debido a que la tinción de Feldgen tiñe DNA y aquí lo que tenemos es una concentración de ARN ribosomal. Tiene cuatro estructuras: el centro fibrilar de tinción pálida, que tiene poca cantidad de DNA, y las puntas de los cromosomas 13, 14, 15, 21 y 22, que codifican para el RNA ribosomal. La parte fibrosa donde está la transcripción activa del ARN, la parte granulosa donde se ensambla el ribosoma, se tiene las proteínas ribosomales, se ensambla el ribosoma como tal y se exporta, y la matriz nucleolar, que no es más que nucleoplasma como tal. Fíjense acá los nucleolos bien intensos, bien condensados dentro del núcleo, y estas pequeñas inclusiones basofílicas igualmente que vemos. Muchísimas gracias por su atención.